Shalom, shalom a todos. Vamos a empezar un poco retrasados. Caray, mil perdones, de verdad, mil disculpas. Vamos empezando un poquito tarde, pero ya estamos aquí y vamos a seguir con nuestro estudio de los jueves de Proverbios, que debido a los Moadim, nosotros detuvimos un poco del estudio con el fin de poder tener este tiempo de jueves también como un foro para poder hablar y para poder explicar algunas cosas con referente a esos Moed, ¿no? Que tuvimos, estas fiestas tan increíbles. Y ahorita estamos en el Simchat Torah, ¿no? En la alegría de la Torah, volviendo nuevamente a empezar, volviendo nuevamente al estudio y retomando el estudio de Génesis en los Shabbat, ¿no? Tuvimos a Jean-Pierre ahí con nosotros dando este Shabbat del inicio, el banderazo de salida, ¿no? Y bueno, pues ahorita vamos a continuar ya en nuestro... Y ahorita que se tranquilizaron las aguas, por decirlo así, ¿no? Ya podemos empezar y retomar nuevamente nuestro estudio de Proverbios. Shalom a todos, se ve a Rosita y a Jean-Pierre y a Pili, creo que también andaba por ahí. Ya había algunos que están conectados. Es en verdad una bendición y es un privilegio poder estar compartiendo con ustedes la bendita Torah. Aquí conmigo está mi esposita, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a ir a la parte 11 de nuestro estudio, que está situado en Proverbios 9, ¿no? Y siempre ya les había dicho que vamos a empezar un poco con esta frase que durante mucho tiempo yo empecé cuando estaba estudiando Proverbios, y era esta de: para entender sabiduría y conocer razones prudentes, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, para entender a Adonai y conocer su voluntad y con ella actuar de forma prudente. Y en esta ocasión agregué: para dar entendimiento a los necios y libertad a los cautivos. Ese es el objetivo de estar escudriñando y caminando en la palabra, ¿no? Yamine Oliva, Shalom Javerim, Javerina, Shalom, Shalom. Gracias por estar con nosotros, ¿no? O Javera, no sé exactamente cómo se dice, ¿no? Pero bueno, mi hermana Carlitos, que también estás por aquí, ya te veo, ¿no? Y la Carol Fisher, que también siempre está siguiéndonos. Qué bendición de verdad verlos y qué bendición poder estar con ustedes estudiando, ¿no? Entonces, el propósito es ese: entender sabiduría y conocer razones prudentes, ¿no? Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia, cordura, para entender a Adonai y conocer su voluntad y con ello actuar de forma prudente, para dar entendimiento a los necios y libertad a los cautivos, ¿no? Entonces, mi David aquí también está ahí, ¿no? Shavilor, ahí está. En esta ocasión vamos a tener un capítulo, les pongo yo aquí que muy cortito, pero lleno de mucha enseñanza. Va a ser cortito el capítulo, pero tal vez no la enseñanza, porque yo soy bien colgado siempre y me tardo a veces un poquito, pero vamos a buscar que sea de edificación y que sea este estudio algo que podamos verdaderamente encontrar, ¿no? La instrucción de Dios, pero también la autoridad de Él en nuestra vida, y que podamos verdaderamente andar como Él anda, o como Él anduvo, y como Él está esperando que andemos, ¿no? Entonces, vamos a tener un estudio cortito, lleno de enseñanza, ¿no? De parte de nuestro glorioso Señor. Les pongo yo aquí como la introducción de Joshua HaMashiach, que es Adonai, obviamente, y que es el punto neural, creo yo, de toda la escritura. No creo yo, es el punto neural de toda la escritura. Vamos a encontrar infinidad de figuras que nos mostrarán inclusive profecías sobre Mashiach y sobre su redención. Y digo infinidad porque en cada una de las partes de este capítulo y de todo Proverbios y de toda la escritura vas viendo reflejado a Mashiach, ¿no? Y podemos verlo ahí y podemos ver su obra redentora, ¿no? Cabe señalar que, tal como lo hemos venido observando capítulo a capítulo, Yehoshua es representado, como ya hemos visto, por la sabiduría, ¿no?
el sinónimo de sabiduría es Yehoshua, y el sinónimo de Yehoshua es sabiduría. Y cada vez más se va volviendo más evidente y más lógica la figura de Mashiach de capítulo en capítulo. El principio de toda capacidad de conocer y entender la santidad del Eterno proviene de Adonai. Es imposible que tú pretendas conocer la santidad y no solo conocer, entender la santidad del Eterno, si no es que proviene de Adonai lo que está viniendo, ¿no? Si no es a través de esto que Adonai nos está dando con su Ruach HaKodesh, sería imposible, ¿no? Que nos instruye, les pongo yo aquí, y provee de sabiduría para poder entender y caminar conforme a su santísima voluntad. El temor de Adonai es llevar a nuestra vida la misericordia, la paz, el amor, como la marca que nos distingue de los demás, ¿no? Como un pueblo santo, como un pueblo kadosh, como un pueblo prototipo, un pueblo que sea un punto de referencia para una vida de fruto, para que los demás allá afuera puedan vernos o puedan verte y en tu diario caminar y en tu diario actuar pueda ser de fruto para que lo que tú hagas, digas, actúes, sirva como ese punto de inflexión en la vida de los demás, ¿no? Ya también vi a mi mamá que está ahí, ¿no? Shalom, madre. Un pueblo apartado del mal, un pueblo que ha dejado de comer del árbol del otro conocimiento, muy ad hoc con lo que enseñaba Jean-Pierre, ¿no? Para comer solo del árbol del bien, el árbol del conocimiento, del buen conocimiento, que es Mashiach, ¿no? Y es que debemos entender que el fruto del árbol del otro conocimiento hoy está en nuestra tierra, hoy está aquí, o sea, basta con prender la televisión, basta con ver las noticias, basta con tener contacto con gente que no es creyente para mirar el fruto y el propósito del otro conocimiento, de ese otro árbol, ¿no? Del cual todo el mundo come y se sacía, olvidando y apartándose del buen árbol y del buen conocimiento, que es del bien, ¿no? Entonces, con esta pequeña introducción, vamos a empezar con nuestro Proverbios 9, nuestro capítulo 9. Y vamos a buscar que nos vayamos un poquito rápido porque tal vez se nos alargue un poquito por los comentarios y por todo, ¿no? Entonces, dice así, el 1, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Y fíjate, la sabiduría edificó su casa, dice, labró sus 7 columnas. Y ya hemos visto infinidad de veces que el número 7, ¿no? Es una referencia a lo que ha sido completado, ¿no? Pero también hemos dicho que hace referencia a lo que no es eterno y tiene un principio y tiene un fin. Acabamos de festejar Shmini Atzeret, ¿no? Que representa lo que sí es eterno, el octavo día, la eternidad, la sabiduría, Yehoshua, Adonai, creó todo en 7 días. 6 días de trabajo y el séptimo dice que descansó, ¿no? Si bien esta creación de Dios que conocemos hoy por universo, donde este planeta esté, ¿no? A esto que le llamamos nosotros mundo, podríamos pensar que es perfecta, porque basta con salir y ver la armonía de cada cosa que está allá afuera para saber que se hizo por alguien perfecto, ¿no? No será eterna. Esa es una realidad, que aunque sea perfecta, la obra no es eterna, sino que será destruida. Y recuerdo cómo los ojos así se le pelaban a Armando, ¿no? En el pasado Shabbat, cuando hablábamos de esto, será destruida, tal y como lo conocemos, y será regenerada, y regenerado todo, y hecho nuevo. Inclusive cuando dice que edificó su casa y labró sus 7 columnas, nos habla de esta obra y creación que incluye inclusive al hombre mismo, en la cual a través de su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, habitará en él, ¿no? De manera temporal, ¿hasta cuándo? Hasta su vuelta, cuando lo transformaría todo. Y entonces la temporalidad de la corrupción se vista de ¿qué? Se vista de incorrupción.
Y eso, ¿no? Es por lo que Mashiach y su obra redentora es el centro neural de estos pasajes, ¿no? Entonces, leemos que dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Sí, labró 7 columnas de un templo, ¿no? De un templo que está marcado por el 7, de un tiempo que vendrá, será, pero terminará, ¿no? Dice, degolló sus víctimas y mezcló su vino, puso su mesa. Y aquí es donde nosotros empezamos a ver, y yo empecé a alucinar, porque empecé a ver cómo es que a través de este capítulo el Señor empezaba a decir su plan, ¿no? ¿Cómo fue el plan de lo que Él estuvo haciendo y de cómo fue que hizo todo, ¿no? Primero creó y lo creó todo en esta temporalidad de este mundo, ¿no? Y después dice, degolló sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Y fíjate, es curioso que Pesaj se festeje en una cena, ¿no? Con una mesa donde habrá una víctima que debería ser degollada y la sangre de esa cubriría los dinteles de las puertas, ¿no? Porque ese es el principio de Pesaj, ¿no? Y a través de eso serían salvos, ¿no? Serían salvos del exterminador, de este ángel que pasaría y acabaría con todos los primogénitos, ¿no? Es fascinante cómo estos dos pasajes nos están contando el plan de redención para el hombre, ¿no? Para con el hombre, de parte de Hashem. Es Pesaj la figura exacta de Mashiach en la cruz, donde se dio él a sí mismo, ¿no? Dice que el uno dice, ¿no? Fíjate, la sabiduría que es Dios, que es Mashiach mismo, edificó su casa, labró sus 7 columnas, ¿no? Y después dice, degolló sus víctimas, mezcló su vino, puso su mesa, ¿no? Fíjate lo que dice Juan 10, 17 y 18. Fíjate lo que dice Yehoshua mismo ahí. Por eso el Padre me ama, dice, porque yo pongo mi vida para volver a matarla, a tomarla, perdón, para volver a tomarla, ¿no? Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo para poder volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre, dice, ¿no? Yehoshua. Él degolló sus víctimas. Él puso su mesa. Él mezcló su vino. ¿Te acuerdas lo que dice Yehoshua del vino? ¿No? Fíjate, dice el 3. Y envió a sus criadas a pregonarlo por doquier en la ciudad. No sé si vas agarrando un poco por dónde va esto. Fíjate lo que dice. Y envió a sus criadas a pregonarlo por doquier en la ciudad. Es en verdad el plan de redención el que se está trazando aquí. Edificó, ¿no? Edificó este mundo, ¿no? Con esta temporalidad de la que hablábamos. Después viene el plan perfecto de Yehoshua para redimir al hombre. Y después envió a sus criadas a pregonarlo por doquier en la ciudad. Es en verdad el plan de redención. Fíjate lo que dice Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 dice, vayan y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre, bautizándolos en mi nombre. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? La famosa gran comisión que se le ha denominado por ahí, ¿no? Envió a los suyos, Mateo 10, 16, 22. Dice, miren, yo los envío como ovejas en medio de los lobos. Así que sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de la gente porque les entregarán en tribunales y en su sinagoga los azotarán, los llevarán ante gobernantes y reyes por mi causa para dar testimonios a ellos, a los gentiles, ¿no? Fíjate, ¿no? Y continúa el versículo, pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o de qué hablarán, porque se les dará en aquella hora lo que deban de decir. Pues no son ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre que hablará en ustedes. El hermano entregará muerte a su hermano y el padre a su hijo. Se levantarán los hijos contra sus padres y los harán morir. Y todos los aborrecerán por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará, ¿no?
Entonces, envió a sus criadas a pregonarlo por doquier, ¿no? Aquí dice en la ciudad, pero estaríamos entendiendo que él mandó a hablar de esto, de lo que él está haciendo y ha hecho y hará, ¿no? Fíjate, dice el 4, el que sea simple, y entonces aquí ya empieza el plan, ese plan de salvación, ¿no? El que sea simple, venga acá. Al falto de entendimiento le quiero hablar. El pecador, el falto de misericordia, el perverso, el que vive por y para sus instintos, el necio, el ladrón, el mentiroso, todo el que esté hundido en la naturaleza del hombre, que no hace más que ir por sus propios fines, sus propios objetivos, bajo sus propios instintos y sus propias maneras. El que sea simple, venga acá, dice. El falto de entendimiento, le quiero hablar, ¿no? Fíjate nada más, el Señor diciendo, le quiero hablar. Venid. Y cuando le dice, vengan, le dice, comed de mis manjares y bebed del vino que he mezclado. ¿Te acuerdas de la cena de Pesaj? Es que es increíble. Es como si estuviera diciendo, vengan y compartan la mesa de Pesaj conmigo. Vengan y compartan el favor de Dios dado a los hombres. ¿En quién? En Yehoshua HaMashiach. Vengan, ¿no? Fíjate lo que dice Isaías. Isaías 55, del 1 al 3. Isaías 55, del 1 al 3. ¿Alguien tiene sed? ¿Alguien tiene sed? Venga y beba, dice, aunque no tenga dinero. Venga, tome vino o leche. Es todo gratis, ¿no? Esa es la cena de Pesaj. La redención gratuita. La representación de esa redención gratuita. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos. Escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes. Les daré el amor inagotable que le prometí a David. Haré un pacto con ustedes, ¿no? Eso fue Pesaj. Es el pacto, ¿no? El pacto hecho carne, ¿no? Materializado en Yehoshua HaMashiach. Y ese amor, les pongo yo aquí, ya se nos fue dado. Juan 6:35 dice, Yehoshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Yo no sé si tú habías leído ya antes el capítulo 9 de Proverbios, pero no sé si tú habías visto esto que hoy estamos escudriñando, ¿no? Fíjate lo que dice, el 6, dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir, aprendan a usar el buen juicio. Yo les pongo aquí, ¿cómo alguien puede empezar a usar su buen juicio? ¿Cómo es que alguien podría tener buen juicio? ¿Cómo se ve a alguien que camina, ¿no?, en los peligrosos y terribles caminos de la ingenuidad? Porque dice, dejen atrás sus caminos de ingenuidad. ¿Cómo se ve a alguien que camina en esos caminos? Que yo les pongo aquí que son peligrosos y terribles. Es este mundo el que se opone, ¿no? Es este mundo el que se pone por parámetro nuestro, ¿no? Con un muy corto criterio para definir lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Este mundo tiene un parámetro muy, muy escaso de lo bueno y lo malo, ¿no? En realidad, ¿cómo es que se ve a alguien que camina en esos terribles caminos de ingenuidad? ¿Y cómo alguien puede empezar a usar el buen juicio? Y vamos a contestar esto. Y fíjate, ¿no? Vamos a ver la relación de este parámetro entre el mundo, ¿no?, y lo que es verdaderamente correcto. El criterio y el parámetro del mundo ante las cosas. Y vamos a poner un par de ejemplos, bueno, unos 3 ejemplos. Y les pongo yo aquí que todo parecido a esto será mera casualidad, ¿no? El hombre que tiene una relación tortuosa de pecado con alguien, ¿no?, que no tiene la más mínima intención de cambiar y conocer a Mashiach, pero nuestra absurda ingenuidad nos dice y hace creer que las cosas van a cambiar. Eso
Eso es un camino de ingenuidad. Eso es un verdadero camino de ingenuidad. Eso es ver a alguien que camina en los peligrosos y terribles caminos de la ingenuidad. Eres ingenuo. Y puedes creerte el más docto y el más sabio, y puedes ser inclusive tener doctorado de lo que quieras, pero en tu vida eres un ingenuo, ¿no? La parejita que considera que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio forma parte de la naturaleza humana y por ello no tiene nada de malo, ¿no? Camino de ingenuidad. Camino de ingenuidad. El que humilla, sobaja y menosprecia a la gente porque considera que es sus muchos estudios, su mucho dinero, su mucha posición, ¿no? Le hace estar por encima de los demás. El abuso de poder, el soborno. Esos, ¿no? Son los verdaderos caminos de ingenuidad. Esos son los verdaderos caminos de ingenuidad de los que está hablando y de los que advierte y dice, dejen atrás esos caminos de ingenuidad. Ahora, dejarlos atrás no será nada fácil. Porque aprender a usar el buen juicio necesitará de cambios radicales, cambios de juicios, pero también cambios de actitudes, ¿no? Un cambio de juicios y actitudes. De cómo hago juicios. ¿Y qué es hacer juicios? Es mi manera de juzgar mi entorno, de asimilar las cosas a mi alrededor. Nosotros no la pasamos enjuiciando cosas todo el tiempo, porque podemos determinar que la manzana es roja y no amarilla porque hemos hecho un juicio de ella. Y determinamos a través de ese juicio los colores, las texturas, las formas, ¿no? Entonces nosotros vamos teniendo como juicio nuestra manera de ¿qué? De mirar nuestro entorno, de juzgar nuestro entorno, de asimilar las cosas a nuestro alrededor. Y mis actitudes, la respuesta al entorno que percibo, ¿no? Y mi forma de actuar y reaccionar a ello. Por eso, el cambio de juicios y actitudes será la base de un verdadero cambio. Como lo quieras ver. Mis juicios ya no son conforme a mis criterios, sino conforme a los criterios de Dios. Ese sería un verdadero cambio. Eso sería empezar a salir de las sendas de ingenuidad, ¿no? Su voluntad implícita, ¿en dónde? En el libro de instrucciones, su Torah. Y mis actitudes, por ende, serán ¿qué? La respuesta a la Torah aplicada. Entonces, el cambio de juicios y actitudes será lo único con lo que yo podré afrontar o cumplir lo que dice nuestro verso 6. Dejar atrás los caminos de ingenuidad y empezar a vivir, ¿no? ¿Cómo? Aprendan a usar el buen juicio, ¿no? El cambio de juicios. Un buen juicio que me dé un entorno correcto, que me dé, una percepción del entorno correctamente para poder entonces empezar a actuar. Y yo, por ende, responder de una manera conforme a la aplicación de la Torah misma, ¿no? Ese es el objetivo. Dice el 7, el que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrige al perverso saldrá herido, ¿no? Hay un versículo muy fuerte y muy crudo que dice así, y es inevitable. Mateo 7, y el verso es el 6. Y le dice, es Yehoshua mismo el que está diciendo, no den ustedes lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ¿no? El que reprende al burlón recibirá un insulto a cambio, ¿no? El que corrige al perverso saldrá herido. Entonces, conforme a la enseñanza de Yehoshua, si tú sabes que este es un burlón y es un ¿cómo se llama? Y es un necio, ¿no? No le des lo santo a los perros. Yo les pongo yo aquí de nota, el que reprende al burlón, al soberbio, al blasfemo, ¿no? Al de ínfulas. ¿Recibirás justo eso? ¿Recibirás soberbia de parte de él? ¿Blasfemia de parte de él? ¿Ínfulas de grandeza de parte de él? Lo mismo el perverso, ¿no? Que no tiene escrúpulos ni arrepentimiento. Y no nos confundamos, Yo aquí les pongo que no nos confundamos. No se trata de no predicarle al mundo entero. No se trata de seleccionar a quién le voy a predicar y quién no. No, se trata de saber
¿no? Que esos han decidido ya por un camino y que no lo van a cambiar. ¿Has estado delante de gente así? Gente que tú sabes que por más que tú le digas lo que le digas, no va a cambiar. No va a creerte, ¿no? No va... Me acuerdo que yo le predicaba a una persona que en estas características, que siempre me estaba preguntando y me estaba pidiendo que yo pusiera evidencias claras de lo que Dios hacía y de cómo lo hacía y cómo fue que creó y cómo fue que esto. Y yo le dije, a ver, brother, si al final de toda la exposición que yo te haga, ¿no? Al final de todo esto que yo te diga, vas a entregarle tu vida al Señor, vas a doblegar tus rodillas y vas a creer en Él, me dijo, no. Literalmente me dijo, no. Le dije, entonces no tengo para qué decirte absolutamente nada. Y cualquiera podría pensar, pero ¿cómo, Víctor? Le debiste haber predicado igual y las palabras tocaban de una manera milagrosa sus emociones y sus sentimientos y ¡pling! La campanita respondía en él. Él había tomado un camino ya. Él había decidido ya. Y él se había puesto en el lugar donde dice Yehoshua, en el lugar de los perros, afuera, donde no está lo santo, ¿no? Él había decidido ponerse ahí, en donde están los cerdos. Y nadie va y le pone perlas preciosas a los cerdos. Entonces, ¿no? No nos confundamos, ¿eh? No se trata de no predicar, se trata de ser sabios a la hora de hacerlo. Por lo tanto, dice el 8, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios. ¿Qué dice? Y te amarán, ¿no? Claro, es la contra. Es la otra parte, ¿no? El 9 dice, instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enséñale a los justos y aprenderán aún más. Fíjate, el sabio y el entendido enriquecerán su espíritu a cada oportunidad. ¿Te has fijado eso? La persona que es sabia espiritualmente está buscando siempre escuchar, siempre conocer más y más y más del Señor para enriquecerse cada vez más y más y más. No un comelón del acervo de estos que tienen comezón de oír, no. Un comelón verdadero del acervo que quiere enriquecer su espíritu. A cada oportunidad es una oportunidad de, y encuentras una de esas perlas buenísimas y dices, quiero escuchar y quiero escuchar más. ¿No? A cada momento, cada consejo, incluso en cada reprensión y exhortación, ¿no? Son de edificación, son cosas que buscamos los que estamos buscando ser instruidos para ser sabios. Esa es la diferencia entre el burlón, el que solamente está en contra y el que siempre está ahí, soez, ¿no? Y por más que tú le dices, no lo hagas esto, no. Mira, y es muy triste, pero hoy vemos a la juventud en esta actitud soez. La juventud, y es algo que no quiero generalizarlo en su totalidad porque también hay jóvenes que están haciendo cosas correctas, ¿no? Precisamente hoy nos decía una persona, ¿no? Es que también hay jóvenes haciendo cosas buenas, ayudando, sirviendo, caminando hacia lo correcto, hacia la voluntad de Dios. Pero, ¿sabes? Hoy, lamentablemente, tú miras la juventud en el grosso total del mundo y encajan en el verso 8 de Proverbios 9. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones. Solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios, ¿no? Son pocos realmente, ¿no? El sabio es el entendido que enriquecerá su espíritu a cada oportunidad, a cada momento, a cada consejo, incluso en cada reprensión y exhortación, ¿no? Son piezas de edificación. Es como cuando estás construyendo un muro, ¿no? Yo tenía de niño unas piezas con las que construía cosas y cada pieza era cada vez más cerca al propósito de lo que yo quería construir. Y cada pieza, el que es sabio, entiende que cada exhortación, que cada reprensión, que cada conocimiento, que cada cosa que escuchemos que nos llene de la palabra, nos va a llevar hacia la edificación de la estatura del varón perfecto, ¿no? Que es Yehoshua HaMashiach. Dice el 10, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. ¿Se acuerdan que estábamos hablando? El cambio de juicios y actitudes, ¿no? El juicio correcto, el juicio perfecto.
el juicio bueno y verdadero. Bueno, pues la única forma de poder adquirir este juicio es conociendo a quién. Es conociendo al santo. ¿Y quién es el santo? Adonai. ¿Quién es el santo? Yehoshua HaMashiach, ¿no? Y yo les pongo, así es, la primera y más grande verdad. Nuestro cambio de juicios y actitudes es un resultado de pasar tiempo conociendo a quién, conociendo al Todopoderoso. Por eso es importante que en la medida en la que podamos estar en contacto con su palabra, con enseñanzas, con la Biblia, con la Torá, y poner en práctica lo que aprendes ahí, dará como resultado conocer al santo. Y por ende, tener un buen juicio, ¿no? La sabiduría, dice el 11, multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Y ya aquí hemos hablado muchas veces y hemos planteado antes, ¿no?, que no se trata de tener más años de vida. Porque puede ser que tengas los mismos 100 años de vida que ibas a vivir, o los mismos 80 años de vida que ibas a vivir, sino la plenitud de ellos. Yo creo que se refiere más a la multiplicación en tus días de las cosas correctas y buenas. La plenitud de vivir bien, ¿no? Más vale que un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos, ¿no? Que 1000 fuera de ella. Siendo sabio y viviendo conforme a la voluntad de Dios, plasmada en su Torá, alcanzamos la real y verdadera plenitud. Eso yo creo que es la multiplicación de tus días. En tus días se multiplicarán las bendiciones, se multiplicarán las cosas. Y si fuese también la multiplicación de tus días, Baruch Hashem por eso, ¿no? Gloria a Dios por eso. Fíjate, dice el 12, si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desperdicias la sabiduría, serás tú quien sufra. Fíjate cómo lo está diciendo. En esta versión es muy explícita. El 13 dice, la mujer llamada necedad es una atrevida y aunque no se da cuenta, es una ignorante. Y fíjate, ¿no? Cómo la sabiduría es personificada como la rectitud, la honradez, la verdad, ¿no? Y sabemos que esa sabiduría a quien se refiere es en quién, en Yehoshua HaMashiach, ¿no? Él es la sabiduría. Bueno, pues la necedad, el atrevimiento, ¿no? La forma soez y la forma trastornada y perdida, ¿no? Se caracteriza aquí como una mujer, la cual le falta sabiduría y entendimiento, exacerbada, ¿no? Exacerbando los instintos y deseos de quien con ella interactúa, porque eso es lo que busca, ¿no? Esta necedad. Es ignorante y volverá ignorante a quienes con ella habiten. Y va a seguir hablando de ella, no vamos a seguir dando comentario de ella porque ahorita el propio Proverbios 9 nos va a ir hablando más. En el 14 dice, se sienta a la entrada de su casa en el lugar más alto con vista a la ciudad. ¿Dónde habías escuchado ya esto antes? ¿No? Con la sabiduría, decía, ¿no? La sabiduría sale a los caminos, ¿no? En las encrucijadas, en las partes altas, ¿no? Hasatán es quien está detrás de esta mujer, al final. Tenemos que saberlo y tenemos que decirlo tal cual, ¿no? Hasatán es quien se encuentra detrás de ella, al final. El que busca la perdición del hombre y la mujer, ¿no? Como humanos. Siempre es imitador de la verdad. Y por eso les hago comentario de que en los lugares altos y encrucijadas busca a los incautos e indoctos para hacerlos sabios y entendidos. ¿Se acuerdan quién era esto? Pues la sabiduría, ¿no? ¿Pero qué hace el imitador? Dice que en los lugares altos también se sienta a buscar, ¿no? En los lugares más altos de la ciudad, en la entrada de su casa, dice. La necedad es la imitación barata que busca, ¿no? De la misma forma, volver a los hombres y a las mujeres en animales instintivos, emocionales, incultos, ignorantes ¿de qué? Ignorantes de la Torah. ¿De la Torah de quién? De la Torah de Hashem. Entonces, así como la sabiduría buscaba en las encrucijadas y en los lugares altos, ¿no? Para que los incautos y los indoctos volvieran y fueran sabios y entendidos y volvieran del camino de perversión en el que estaban,
Así la necedad buscará de la misma forma, pero para volver al hombre y a la mujer en animales meramente instintivos, emocionales, incultos, ignorantes, que busquen solamente sus propios deseos. Entonces te das cuenta, ¿no? La sabiduría vendrá a ser la parte buena y esta necedad vendrá a ser la parte mala, ¿no? El 15 dice, llama a los hombres que pasan por ahí ocupados en sus propios asuntos, o sea, con la cabeza tan llena de sus propias cosas que no pongan atención. Hombres, mujeres, chicos, grandes, ancianos, nadie se escapa. Nadie es despreciado por ella. La necedad busca que se pervierta y que caigan todos. Dice el 16, entren conmigo, les dice a los ingenuos y a los que le falta buen juicio. Les dice, fíjate lo que les dice, es increíble. El agua robada es refrescante. Lo que se come a escondidas es más sabroso. ¿Has escuchado algo así, no? Hay canciones, de hecho, desde otro día decíamos, no me acuerdo en qué estudio fue, que hay grupos, ¿no? Una aventura es más bonita, dice, ¿no? Y más cuando ya tengo yo una pareja y no sé qué tanto... ¿Perdón? ¿Qué clase de perversión es esta? ¿Ves la música de ahora y te dicen que es mejor y más sabroso lo escondido en hurtadillas? El pecado, ¿no? Ahora, yo te voy a hacer una pregunta y quiero que seas honesto. Yo creo que no naciste en cuna cristiana y se corre el gran riesgo de que lo único cristiano haya sido la cuna, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Porque todos hemos estado y caminado en algún momento en el mundo. Y de los que hemos estado ahí, ¿quién podría decir que el pecado y que dar rienda suelta a los instintos era feo o asqueroso a los ojos del mundo? ¿Quién podría decir eso? Cuando estabas en el mundo, ni te parecía sucio, ni asqueroso, ni malo. Pero fíjate lo que dice el 18 para contestarnos tal razonamiento. Pero lo que menos se imaginan, o nos imaginábamos, o se imaginarán, es que ahí están los muertos. ¿Te das cuenta? Ahí están los muertos. Sus invitados están en lo profundo de la tumba. ¿Los invitados de quién? De la necedad. ¿Has visto un hombre necio, en verdad necio, en su propio razonamiento? ¿Un hombre necio en su propio entendimiento, en su propio proceder? Es capaz de llevar a miles, a cientos, a la tumba junto con él. Y esto es lo que hace la necedad, ¿no? La gente no sabe y puede pensar que, lo que es hurtado es más rico. Sí, tiene esa emocioncita y picantez de lo que está prohibido. Sí, pero lo que no imaginan es que ahí están los muertos. Ahí están los invitados de la necedad, en la tumba, ¿no? Lejos de su creador, lejos de Yehoshua, lejos de su Torá, muriendo espiritualmente, camino a la muerte segunda, para no existir más. Fíjate, el capítulo 9 nos presenta a Mashiach, y ahí acaba el capítulo, Es cortito, muy cortito. Pero es como una ráfaga de, te presento mi creación, te presento mi plan de redención, y te digo que no vayas al camino del mal, no tomes la maldad, ¿no? Y te presenta también a la maldad misma, para que sepas cómo actuar y cómo reaccionar. Y te pide, y no te pide, te da a elegir. Y te presenta las evidencias de los que han estado en la necedad, ¿no? El capítulo 9 nos presenta a Mashiach como la única forma para alcanzar vida eterna, de ser entendidos en las instrucciones de nuestro Creador y en su Torah. Es una invitación a dejar la banalidad de la vida para vivir una vida llena de sentido y propósito. ¿Conforme a qué? Conforme al plan perfecto de Dios para con nosotros, ¿no? Este es el tiempo de escuchar. Mi hermano, hoy estás aquí, escucha. Hoy estás aquí, busca la sabiduría, deja la necedad, ¿no? Si estás aquí y hoy tú puedes decir, sí,
soy un necio. Pues aquí te presenta la forma de salir de la necedad. Cambio de juicios y actitudes. Pero no cambio de juicios con respecto a mi propio criterio, sino al juicio de la verdad que está implícito en la Torah. Para tener actitudes que nos hagan caminar conforme a la senda de la verdad, a la estatura del varón perfecto, ¿no? Pues aquí vamos a parar. Aquí vamos a parar con el estudio, ¿no? Nos vemos en Shabbat para seguir profundizando en su palabra, ¿no? Y compartir juntos la alegría de la Torah, ¿no? Simchat Torah. Porque estamos en Bereshit, estamos empezando nuevamente el ciclo, y que este ciclo que empieza y estos proverbios que estamos estudiando sean de transformación para nuestra vida. Amén. Pues mis hermanos, shalom a todos. Espero que sea de edificación y espero que podamos seguir escudriñando cada vez más la palabra para poder caminar conforme a su voluntad. Los tiempos son malos. Los tiempos son muy malos. Los días son difíciles. Y es tiempo de volver al camino de la verdad. Amén. Shalom, shalom.